Hoy nos toca la lección 1b de la primera lección. Y tenemos acá, dice, Jerusalén y el templo. Es muy bueno que en la semana pasada le dije que hay que memorizarse en la lección 1, hay que memorizarse la gráfica, o sea, el dibujo que está en la página 8. En la página 8 hay que memorizarse todo, porque de ahí viene esta lección, porque vamos a ver lo que era Jerusalén. Ese es el punto principal de casi de la mitad del libro. Es muy importante saber cuánto palacio había y de quiénes eran. Y dónde estaba la torre de Antonia, y qué era la torre de Antonia. El templo en Monte de los Olivos, y había dos valles, el valle Hinnom y el valle Cedrón. Y los palacios, acuérdense, los palacios. Y acá vamos a ver ahora qué palacio se construyó primero y qué palacio se construyó último. Acuérdense, ¿dónde está el monte Calvario? Hay que acordarnos la ubicación. Es muy importante la ubicación. ¿Ya? Ahora vamos a ver en el primero A, en la página 23. Aquí nos da lo que hablamos en la primera lección. El monte Morián, no, es Morián. O sea, no termina en N, sino en H. Aquí nos da la ubicación. El primer gráfico que está ahí y nos dice cuál es la ubicación, cuál es el oeste, cuál es el este, cuál es el norte y cuál es el sur, para poder ubicar lo que va a ser Jerusalén. Jerusalén acá se va a construir sobre el monte Moriah. Ahí todavía nada está construido, pero acá lo vamos a ver, recién se va a construir. Se va a dar origen a Jerusalén. Entonces, acá dice, aquí la persona dice, ¿cómo Jerusalén es el escenario de la mayoría de los acontecimientos de la última semana del año de pasión? En esta lección estudiaremos esa bella y milenaria ciudad y su templo. Al concluir esta lección comprenderán las siguientes 6 ilustraciones. El templo era uno solo, donde se iba a orar. Acá vamos a ver lo que es, hermano, el tabernáculo y su composición y cómo es. Ahí está. Hay que aprendérselo para poder saber. Cuando yo estudié yo tuve que dibujar, me mandaron a dibujar el tabernáculo con todo su compartimiento. Y con el dibujo lo presenté a mi profesor, que era un pastor, el pastor Aguirre por aquel entonces. En la pregunta 1 dice lo siguiente: para poder comprender bien la historia de la ciudad de Jerusalén y el templo, debemos ir al Antiguo Testamento. ¿Qué fecha corresponde a la época ya sabemos, la época de Abraham? De Abraham a Cristo hay 2000 años, ya eso ya sabemos. Eso lo sabemos desde el primer libro, 2000 años antes de Cristo. Acuérdense bien, 2000 años, la A se representa años y debe estar en minúscula. Ahí está escrito bien. Y la C quiere decir Cristo, que debe estar en mayúscula. La hermana Karen lo ha escrito correctamente. Así debemos escribir siempre cuando se trata del tiempo cronológico con respecto a Jesús. David y Salomón, en la mitad, sabemos que en la mitad serían mil años antes de Cristo. Y la deportación a Babilonia, sabemos que era
600 años antes de Cristo. Dice, título dice, Jerusalén en el tiempo de Abraham. Son dos los episodios en la vida de Abraham que están relacionados con el sitio de la futura ciudad de Jerusalén. Lea el primer episodio en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19, que dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿con quién se encontró? Con Abraham. ¿Pero quién fue el que se encontró? Melquisedec. Melquisedec, con M. Al comienzo con M. Melquisedec. Allá está. ¿Rey de dónde? De Salem. Salem. Esa palabra Salem es la abreviatura de lo que se dice Jerusalén. Pero le voy a contar algo, el contexto y por qué se encontró y dónde estaba Abraham. Por aquel entonces, antes de encontrarse con Melquisedec, ¿qué había pasado? Había pasado que Abraham, de su tribu que estaba, porque él había salido de su tierra, de Ur, porque el Señor le dijo, salga y que deje su parentela y deje su tierra y todo lo demás. Él fue, se despidió de todos y salió con el único pariente fue con su sobrino Lot, pero ya había muerto. ¿Quién había muerto? El papá de Lot, cuando salió de su tierra a Abraham. Entonces, ¿qué pasó? Salía en una oportunidad cuando Abraham estuvo con el grupo de su tribu, que eran bastante, porque él era un hombre que tenía riqueza. Dios le había prodigado de riqueza. Y tenía muchos animales y tenía muchos sirvientes. Pero ¿qué pasó aquí? Dice que Abraham, cuando acampó en una ciudad, que no era una ciudad, sino que era como un poblado pequeño, pero que él había salido con su gente y se quedaron generalmente las mujeres nada más, unos que otros varón. Y en ese momento es atacado por un pueblo filisteo, y lo capturan y se lleva todas las mujeres y se lo llevan. Cuando viene Abraham se encuentra que todo está saqueado, todo se lo habían llevado, todo. ¿Y qué hace Abraham? Abraham, generalmente, él no se desespera. El que se desespera son su gente que se había ido con él. ¿Por qué? Porque se habían llevado sus hijos, sus esposas, aún a la esposa de Abraham también se lo habían llevado. ¿Y qué pasó? Abraham ora, comienza a orar, y el Señor le dice que vaya en busca, que lo va a encontrar y lo va a poner en sus manos. Y fue así. Los encontró, pero los encontró descuidados. ¿Por qué? Porque en esa tarde se habían celebrado, como dice, se habían mareado y todo el mundo se había descuidado la guardia. Y en ese momento entra Abraham con toda su gente y es una victoria para él. ¿Y qué? Lo persigue y mata
todo lo que está a su alcance del enemigo. Y es así como recobra todo su gente, todas las esposas, no había sucedido nada, porque Abraham inmediatamente los persiguió. Y entonces cuando Abraham y su gente viene a donde estaba el resto de gente que había quedado, si todo el mundo se alegra, todo el mundo se alegra, y eso fue una victoria, pero no era una victoria humana, era una victoria en la cual su gente vio la mano de Dios, porque él no tenía ni un ejército, no tenía. Tenía la gente que tenía, era su gente que estaban como sirvientes, pero tenía bastante. Fue Dios quien peleó por él, lo vence y viene, y cuando viene, se encuentra con su gente, lo celebra y comienza a avanzar, avanza, y ahí es donde a la entrada de Jerusalén se encuentra con este hombre que se llama Melquisedec. Se llama Melquisedec. Pero era rey de ¿dónde? Era rey de Salem. ¿Y qué cosa es Salem? Salem era pues la abreviatura, lo que hoy conocemos como Jerusalén. Y seguimos. Ese es el contexto, ese es el lugar, cómo sucedió y qué estaba haciendo Abraham. Seguimos. Entonces, dice rey de Salem, forma abreviada del nombre de Jerusalén. Este rey ofreció a Abraham los mismos dos símbolos que Cristo ofrecería en la Santa Cena. En este mismo lugar después, o sea, los elementos de la Santa Cena, los elementos principales, ¿cuáles eran? El pan y el vino. El pan y el vino. No el tercero, ya vimos que hay un tercer elemento, lo vimos en la clase 1A, pero está hablando solamente lo que dice, lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ofrecía en la Santa Cena. Entonces, ahora lee el segundo episodio de Génesis 22, del 1 a los Génesis 22, 1 y 2. Dice así, la palabra de Dios dice así: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de ¿dónde? A la tierra de Moriah. Miren la tierra, acuérdense, la tierra de Moriah. O sea, que ahí le ofreció a su hijo. ¿En qué? En holocausto. O sea, lo iba a matar. Lo había pedido en una prueba. Y Abraham cumplió con lo que le había pedido en holocausto. Y ya sabemos historia que justo en el preciso momento que levanta el puñal para poder ofrecer a su hijo, le escucha el ángel le dice que no lo toque. Y Abraham mira al costado y ve un ciervo para él, el holocausto. Y es ahí donde lo prueba. Pero el Señor ya sabía. La prueba es ¿qué? La prueba es ante nosotros. La fidelidad de este hombre llamado Abraham. La fidelidad. Él tenía, por eso se le dice un hombre de fe. Este era un hombre de fe. Entonces tenemos acá, en sacrificio a su único hijo legítimo llamado Isaac. Isaac. Pero en el último momento proveyó un cordero
como sustituto que murió en su lugar. Este episodio tuvo lugar en la tierra ¿de dónde? De Moriat. Acuérdense que ahí Abraham ofreció a su hijo en holocausto. ¿En dónde? En Moriat. Ese nombre, acuérdense, ¿y qué sucedió ahí? Para ver más adelante. Ahora, en 2 Crónicas 3:1 leemos que 1000 años después, Salomón edificó su templo. En Jerusalén. ¿Quién edificó su templo a Dios? ¿Quién fue? Fue Salomón. Jerusalén. Pues Salomón edificó su templo en Jerusalén. En Jerusalén. Sobre el mismo monte Moriat. Entonces vemos que el Moriat de Abraham era el antiguo sitio de Jerusalén, donde 2000 años después Dios ofrecería a su propio Hijo Jesucristo como el perfecto Cordero. Pascual que quita los pecados. Como el perfecto Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Miren, aquí hay un hecho relevante, un hecho que adquiere bastante, es como decir una noticia muy importante, ¿no? Al menos para nosotros sí, los cristianos. ¿Por qué? Porque en ese monte Moriat, antes que naciese nuestro Señor Jesucristo, 2000 años antes, ya en ese monte Moriat, Abraham ofreció a su hijo. Pasaron 2000 años y Jesucristo es crucificado ahí mismo, en el monte Moriat. Y porque ya lleva otro nombre, ¿cómo le llaman? El monte, de la calavera. Pero estamos recordando acá el nombre para mejor ubicación, el monte Moriat. Ahora dice, observen estos 2 episodios de nuevo. Melquisedec ofreció a Abraham los 2 símbolos de la Santa Cena, o sea, la Pascua del Nuevo Testamento, las cuales son el pan y el vino. Dios proveyó a Abraham como sustituto que Isaac, un símbolo de la Pascua, o sea, un cordero. Eso es lo que le dio. Ambos episodios sucedieron en el mismo lugar, la ubicación antigua de la ciudad de Jerusalén. Como 2000 años después sucede un hecho muy importante, donde se prueba la fe de Abraham, y en el mismo lugar es ofrecido nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre por toda la humanidad. Busquen la portada 1B del dibujo 1, que corresponde al antiguo sitio de Jerusalén en el tiempo de Abraham. ¿Cómo se llamaba el monte que figura en el centro del dibujo? Eso lo tenemos ahí en la página 23. Ahí está, en el dibujo 1. Ahí está, en el centro, ahí está, correcto, ahí, hermano. Ese es Monte Moriat. ¿Ya? En el Monte Moriat. En la B, ¿qué nombre tendría la ciudad que sería edificada ahí? O sea, ¿qué nombre se le va a poner en el futuro? Jerusalén. Jerusalén, correcto, hermano. Correcto, así es. Son 2 hechos muy importantes. El monte sobre el cual más tarde fue construida Jerusalén se eleva entre 2 valles, dando la impresión de que la ciudad reposa entre los brazos de una gigantesca letra, la U. Que 2 brazos, pues la U tiene 2 brazos así, la letra U. Veamos en el dibujo 1 de la portada, conteste, ¿cómo se llama el valle que divide el monte de Jerusalén del monte de los Olivos al lado este? ¿Se acuerdan que le dije, miren qué cosa es norte, sur,
oeste. Muy bien. ¿Cómo se llama ese valle? Ya lo El vi. monte de Cedrón. Claro, el monte del Cedrón. Claro, así es. Acuérdense que está al lado este, del monte Cedrón. Moriah. Moriah, claro. Ve, ¿a qué lado de Jerusalén? Oeste está situado, ya. El valle de Hinón. No. Claro, oeste. Y el valle Cedrón, lo que hemos visto ahorita, al este. Claro. Perdido. ¿Cuáles son los símbolos de la muerte de Cristo que fueron presentados en el antiguo sitio de Jerusalén en el tiempo de Abraham, 2000 años antes de Cristo? Primera pregunta. Melquisedec se ofreció a Abraham los símbolos de qué? Cuando llegó Abraham, Melquisedec le ofreció dos símbolos en la Santa Cena. Claro, es el pan y el vino. Dios ofreció a Abraham un qué. En lugar de su hijo, le ofreció un cordero como sustituto por su hijo Isaac. Ambos sucedieron en el lugar futuro de Jerusalén. O sea, las dos cosas sucedieron en el monte Isaac. Primero, Abraham ofreciendo en holocausto a su hijo Isaac. 2000 años después, Jesucristo es crucificado en ese mismo monte Moriah. Pero 2000 años después, ya había ya gente, había una ciudad, se había construido palacios, cuando estaba Abraham no existía Herodes, pero 2000 años después fue fundada y Jerusalén creció enormemente. Templo portátil, el tabernáculo. Ahora vamos a ver el tabernáculo. Durante el tiempo de José, los descendientes de Abraham fueron a Egipto, donde permanecieron 400 años, eventualmente llegando a ser esclavos de los egipcios. En la noche de la primera Pascua fueron liberados de esta esclavitud en Egipto durante los siguientes 40 años. Las 12 tribus de Israel estuvieron en el desierto hasta finalmente entrar en la tierra que Dios le había prometido. Acuérdense, fueron liberados, pero tuvieron en el desierto 40 años vagando, esa es la palabra, vagando por el desierto. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto solamente se demoraban para llegar a la tierra prometida menos de un mes. Pero como este pueblo era de duro servir, era un pueblo que se quejaba ante cualquier circunstancia, era un pueblo que no quería obedecer a Dios, era un pueblo que no amaba a Dios, pero sí era un pueblo que cuando le servían algo, ¡uy, qué bueno! Está bien, hoy día tomamos desayuno, hoy día tenemos agua, tenemos comida, tenemos todo. Pero cuando le faltaba agua, comenzaba a renegar y le decía, allá en Egipto teníamos agua a montones. Cuando le faltaba carne, decía, allá nosotros comíamos, qué buena carne comíamos. O sea, se quejaba para todo. Así somos, hermanas, nosotros, muchos de su pueblo de Dios. Somos parecidos a Israel. A ese Israel que Dios lo sacó de Egipto después de 400 años. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermano, muchas de las veces nosotros estamos pasando problemas y lo primero que hacemos es, mira, no, sí voy a pagar. pasa algo y ¿sabe lo que pasa? Muchas de las veces le dice a otro hermano, pero ¿cómo es posible? O le dice a un familiar, mira, ve, yo no soy cristiano, pero tú sí eres. Pero no tienes un Dios que dice que nunca te ha de faltar nada. Él ve contigo, por eso yo no creo, dice, en delante, en nuestra cara nos lo dice. Así. Entonces, ante esa circunstancia, ¿qué hacemos nosotros?
A veces nos quejamos y le dice en oración, Señor, ¿por qué por mí? ¿Por qué a mí? Tengo este problema. Y nos quejamos. Nos quejamos de nuestro vivir, de la enfermedad, de los problemas que tenemos. Nos parecemos al pueblo de Israel. Claro, Israel tenía otra circunstancia, otras clases de problemas, pero veían la mano de Dios todos los días. Nosotros tenemos unos problemas mucho menores. Claro, y no percibimos, no lo vemos la mano de Dios. No lo percibimos porque la mano de Dios sí está en nuestras vidas. Si no lo percibimos, o sea, no nos damos cuenta porque nuestra relación con Dios es escasa. ¿Por qué es escasa? Porque no lo buscamos a Dios, no oramos, no leemos su palabra, no nos alimentamos. Ese es el problema que tenemos nosotros, los hijos de Dios, hoy actualmente. Somos parecidos al pueblo de Israel. Somos parecidos. O muchos de los casos no nos quejamos, pero ¿sabe qué? No buscamos a Dios cuando hay problemas. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Hoy actualmente mi familia está pasando un problema con una de mis hijas y estamos orando. Estamos orando. Cuando aquejamos de algo, nuestra única, no última, sino nuestra única esperanza es Dios, es Cristo. A Él debemos, porque Él es el que nos va a dar no solamente la sabiduría, de repente la sanidad, de repente Él es el que va a resolver el problema cuando dependemos de Él. Entonces seguimos. El templo portátil, dice. El tabernáculo. El tabernáculo lo llevaba a Abraham ahí, a donde iba. Por eso le dicen portátil. Durante el tiempo de José, los descendientes de Abraham fueron a Egipto, donde permanecieron 100 años. 400 años iré. Eventualmente llegando a ser esclavos de los egipcios. En la noche de la primera Pascua fueron liberados de esta esclavitud en Egipto. Durante los siguientes 40 años, las 12 tribus de Israel estuvieron en el desierto hasta finalmente entrar en la tierra que Dios le había prometido. O sea, cuando entraron, esa gente que había salido la primera vez, toditos habían muerto. Solamente durante esos 40 años, muchos, miles nacieron. Y ellos fueron los que entraron. Salvo el caso de Josué y Caleb. Ahora, ¿quién guió a Israel durante estos 40 años? Eso ya lo sabemos, pues. Moisés. ¿En qué fecha aproximadamente? Cuando Moisés estuvo guiando al pueblo de Israel, acuérdense, 1400 años antes de Cristo. Como la gente vivía en el desierto en carpas, Dios mandó a Moisés que construyera un templo transportable, llamado el tabernáculo, que al igual que la vivienda de la gente, era simplemente una gran carpa o tienda. Yo quisiera recordarle aquí algo antes de seguir adelante. Acuérdense que en el tiempo de Moisés, cuando Moisés va y habla con el Señor y el Señor le da los 2 mandamientos, ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿Se demoró? Sí se demoró. No se sabe cuántos días, no lo dice, pero se demoró. Eso tiene que decir, pues, de repente 1, 2 semanas, 3 semanas. Pero cuando regresó, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Habían obligado a su hermano, a Aarón, que había quedado en su lugar, ¿a qué? A construir una estatua de un animal en oro macizo. O sea, ellos querían un Dios perceptible, mirarlo. Así fue. Entonces, ahí es donde con el tiempo el Señor ordena a Moisés para que en realidad en este tabernáculo va a estar el Señor, el Espíritu de Dios va a estar ahí.
presente para que ese pueblo de dura cerviz diga, ahí está Dios, ahí está Dios. 25. En el 9 dice, ¿qué nombre tenía el templo transportable de los judíos? Acuérdense, el tabernáculo, el tabernáculo. ¿A quién dio las instrucciones Dios para construir este templo? ¿Quién estaba comandando o dirigiendo el pueblo de Israel? Moisés, claro, así es, Moisés. ¿En qué fecha aproximadamente fue construido? Claro, acabo de decirlo, 1400 años antes de Cristo. El tabernáculo fue construido como una unidad morada para el arca del pacto. Un pequeño cofre recubierto de oro que simbolizaba la presencia, que significaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y pongan ahí, así es, presencia, o escríbanlo si quieren la palabra presencia y tachen la palabra ausencia, con una X la palabra ausencia, y pongan presencia, escríbenlo después que sigue pueblo, la palabra pueblo, para que en realidad se vea visualmente. El tabernáculo consistía en una carpa rectangular grande, dividida en dos por una cortina, llamada velo, de lino fino que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Acuérdense, el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. La carpa era levantada dentro de su patio privado, quedando así rodeada por un cerco de poste y cortina. Si vamos a ver en el dibujo 2 de la portada en la página, más acá abajo nomás tenemos, más abajito. Ahora tenemos, ¿cuáles son las tres partes del tabernáculo? Ya lo tenemos ahí. Ah, ahí donde está la letra A, pueden poner una línea, se pone el lugar santísimo. Ahí, el lugar santísimo, ponga, hermana. Ahí. En segundo lugar tenemos el lugar santo. Y en tercer lugar tenemos el patio. Ya. El lugar santísimo, pongan la letra, hermana, la letra ahí donde dice lugar santísimo, pongan una letra entre paréntesis, pongan la letra A. Seguido nomás. Para que sepan cuál es. Ajá, letra A, ahí está. Y el lugar santísimo es la letra B. Y el patio, acá no podemos ver el patio porque el patio era alrededor. No figura ahí. No figura, pero sí figura pero sí figura en el cuadro, en la figura 4 y en la figura 5 de la página 23. En la página 23, ahí está. ¿Lo ven el patio? Ahí dice patio de Israel y patio de los gentiles. Como acá también en la 5. Ajá, es el patio. Primero eran los judíos y después los gentiles. Gentiles son los extranjeros de cualquier nación. Ya, seguimos. El lugar santísimo contenía solamente un mueble. O sea, el arca del pacto. El mueble era el arca del pacto. Dios permitió que su gloria morara ahí en el dibujo anterior. ¿Qué letra representa el lugar santísimo? La letra A. Ahí donde pusimos, pues hemos puesto ahí la letra A, ¿se acuerdan? Ya. El lugar santo contenía 3 muebles. ¿Cuál letra marca el lugar santo? La letra B. Acá viene el patio, miren. El patio contenía 2 muebles.
¿Cuál de la marca ¿cuál letra marca el patio? La letra C. Ahora, entre los 6 muebles del tabernáculo hubo 2 altares. El altar del incienso estaba colocado dentro de la carpa frente al velo en el llamado lugar santo. B. El altar del holocausto para el sacrificio de los animales se encuentra lógicamente el aire libre, o sea, en el patio. Ahí en el patio. Utilizando el mismo dibujo, conteste, ¿qué nombre tenía el lugar que contenía solamente un mueble? Ya le hemos escrito ahí, ¿lo ven? Es el lugar santísimo. El lugar santísimo. O sea, donde estaba el cofre que representaba, ahí estaba Dios, Jehová. ¿Ve? ¿Qué nombre tenía el mueble? El mueble era el arca del pacto. El mismo dibujo está ahí. ¿Cómo se llama el lugar que contenía 2 muebles? Se dividía en 3. El lugar santísimo, el arca del pacto y el patio. El arca del pacto, ya. ¿Cuáles son los 2 muebles? Los 2 muebles eran ¿qué? La fuente de bronce. La fuente de bronce y el altar del holocausto. ¿Cómo se llama el lugar que contenía los 3 muebles? El lugar santo. Lugar santo. Así es, correcto, hermana. El lugar santo. ¿Cuáles son los 3 muebles? Los 3 muebles es el incienso y el candelabro. Y la mesa. Correcto, la mesa y la mesa para poner los panes. En el dibujo 2 de la página 23 no podemos ver dentro de la carpa. Sin embargo, por su ubicación pueden ser identificadas las 3 partes en que se divide el tabernáculo. Anote la letra que marca la parte A. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Qué letra es? Que está en la página 23, la letra P. La letra P. Ahí está. ¿Lo ven? La letra P. Ese es. Ahí está. Ahí está. Miren la Q, miren la Q. La P, ya muy bien. O sea, 15A. ¿Dónde está el arca del pacto? La letra P. La B. Esta parte se llama lugar santísimo. Donde está la P se llama, ¿qué se llama? El lugar santísimo. Donde está el cobre cubierto de oro. Ese es. Ahora, la C. ¿Dónde? La Q. Sí. No. El lugar santísimo, ahí está el arca del pacto, que era un cobre recubierto de oro. En la C, ¿dónde está la mesa, el candelabro y el altar del incienso? La letra Q. La letra Q. ¿Cómo se llama esta parte? Primero es el lugar santísimo y después el lugar santo. El lugar santo. Miren, primerito donde está la presencia de Dios en ese cobre, se llama lugar santísimo. Y solamente hay una sola cosa, el cofre. Y el lugar santo, hay tres cosas ahí, donde está la mesa, el candelabro y el altar del incienso. ¿Cómo se llama? Lugar santo. El tercero, donde está la fuente de bronce y el altar del holocausto. ¿Qué letra es? La Y, la Y. Y la Y. Dice, donde está la fuente de bronce y el altar del holocausto. La Y, correcto, hermano. ¿Cómo se llama esta parte? El último, el patio. ¿Cómo se llama esta parte? El patio.
Miren cómo se divide. Ese hay que prenderse. ¿Qué cosa hay en el lugar santísimo? El cofre. ¿Qué hay en el lugar santo? Hay 3 cosas: la mesa, el candelabro y el altar del incienso. ¿Y qué hay en el patio? En el patio hay 2 cosas nomás: la fuente de bronce y el altar del holocausto. Ahora vamos, Jerusalén y el primer templo de Salomón. Una vez establecido el pueblo en la tierra prometida, el rey David sintió la necesidad de tener una ciudad capital donde edificar un templo que fuera hogar permanente del arco del pacto. Tenemos, ahora, ¿con qué ciudad hizo guerra el rey David para establecer ahí su capital? ¿Contra qué ciudad? Jerusalén. Por eso fue la capital de aquel entonces. De ese tiempo era la mejor ciudad, era la que tenía mayor habitante y había mucho comercio. Y ahí oraba el pueblo judío. ¿Quiénes ocupaban la ciudad en aquel entonces? Por aquel entonces, cuando peleó el rey David, eran los jebuseos. Los jebuseos. Esa era una tribu. Ahí se habían establecido. Ahí vivían. Acá en los 18 no dice, pero los jebuseos habían fortificado. Fortificado quiere decir que habían puesto una muralla grande para protegerse. Pero el rey David, pues, Dios peleaba por él. El Padre, el Jehová Dios, había fortificado a Jerusalén con fuertes muros que elevándose por encima de los valles que lo rodeaban. O sea, 2 valles le rodeaban a quién, a la ciudad de Jerusalén. Hacían de la ciudad una fortaleza difícil de conquistar. Es difícil de conquistar, pero ¿qué pasa? No fue cualquier ejército. No fue cualquier ejército, fue el ejército de Dios. ¿Y quién peleaba por el ejército de Dios? Jehová, Dios. Si no tuviera el Señor ahí, no hubieran conquistado. Ahora, ¿cuál valle, el Hinón o el Cedrón, protegía a la ciudad del oeste? Acuérdense, oeste. Oeste es el Hinón. El valle de Hinón. Hinón con H. Hinón. ¿Cuál valle protegía a la ciudad por el oeste? El otro valle. Eran 2 valles nomás, pues. El valle del Cedrón. ¿Qué otra defensa tenía Jerusalén? Además de su altura natural. Ellos habían construido, ¿qué? Unos muros grandes, fortalecidos. Muros, los muros. ¿Cuáles son los 2 nombres nuevos para Jerusalén? En 2 Samuel 5:7. ¿Quién lee, por favor? 2 Samuel 5:7. 2 Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Ajá. Pero David tomó la fortaleza de Sión. ¿Cómo se llamaba? Sión, pues. Sión, la fortaleza de Sión. Ahí está la respuesta. ¿Y cómo la llamaron después? La ciudad de David. Y Sión es la abreviatura de Jerusalén. Por eso le dicen la ciudad de David. Ve, ¿a qué lado de Jerusalén, este u oeste, estaba el valle de Hinón? El valle de Hinón ya lo hemos visto en la pregunta anterior, era el oeste. El valle de Cedrón, al este. David descubrió un túnel secreto de los jebuseos que corría desde una fuente de agua fuera de los muros hasta el centro de la ciudad. ¿En qué año conquistó David la ciudad de Jerusalén? 1000 años. 1000 años antes de Cristo. Era lógico que
Capturada Jerusalén, David quisiera reemplazar el templo transportable, el tabernáculo, pero otro más permanente, pero este gran anhelo le fue negado a él personalmente. Quisiera hacer un paréntesis acá de un minuto nomás. David quiso construir un templo para Dios, la casa de Dios le llamaba. Pero ¿qué pasa? Su buen corazón quiso hacer eso, pero el Señor le reveló. ¿Sabe qué es lo que le dijo a Abraham? No le dijo, no me construya. ¿Por qué? Porque su mano estaba manchada de sangre. Porque él había peleado y había matado mucha gente. Y le dijo que quien iba a construir era su hijo Salomón. Ya saben el motivo por qué. Teniendo todos los recursos David, el rey David, no pudo construir la casa de Dios, el templo de Dios. No lo quiso. No quiso Dios. Y Dios le dijo por qué. Entonces, ¿qué edificio? ¿Quién edificó este primer templo? Ya sabemos, Salomón. ¿Qué parentesco Salomón tenía con David? Fue su hijo, pues. Fue el hijo de David. ¿Dónde lo edificó? En Jerusalén, en el monte Moriah. Aunque el templo de Salomón fue construido de los mejores materiales de la época, sobrepasando así al modesto tabernáculo hecho de tabla y cueros, básicamente tenía el mismo diseño que el tabernáculo. Ubique el dibujo 3 del templo de Salomón en la página 23. ¿Cuál era la letra? El lugar santísimo. A ver, página número 23, por favor. Dice: ¿ya vieron? El lugar santísimo, ¿qué letra tiene? En la 3. Ese. En la figura 3, claro, la S, correcto, hermana. Correcto. La S. Y el lugar santo, o sea, la que le sigue, que está al costado. P. La letra P. P, correcto, hermano. Correcto. Ahora, el patio. La L. Ahí está la L, correcto. Ya aprendieron, ¿ya ves? Sí. Además, el templo tenía los mismos muebles traídos del tabernáculo. ¿Cómo se llamaba la parte del templo donde estaba? El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Ya hemos sabido. Lugar santísimo. Claro, lugar santísimo. La B, el altar del incienso. Ese lugar. Santo. Claro, el lugar santo. La C, el altar del holocausto. Es el patio, correcto. La fuente de bronce estaba en el patio también. La fuente de bronce en el patio. La mesa, ¿dónde estaba la mesa? La mesa estaba en el lugar santo. En el lugar santo. El candelabro también estaba en el lugar santo. Claro. Eran 3 muebles, pues, lo que estaban. Tenemos. Escriban el nombre de los muebles que se encontraba en cada uno de los 3 lugares del templo. El lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué había? El arca del pacto. El arca del pacto. En el lugar santo, ¿qué había? El altar del incienso. Del incienso. ¿Y qué? Y la mesa y el candelabro. En el patio habían 2 cosas, no me acuérdense. El altar del holocausto
y la fuente de bronce. La diferencia principal entre el tabernáculo y el templo eran los materiales empleados en la construcción de cada uno. ¿Cuál de los dos fue construido de madera y cuero? Fue el primero, pues, el tabernáculo. Y el de piedra, ¿cuál fue? El de piedra, ¿cuál fue? El templo, pues. Templo. Claro. El templo. Así que en vez de ser movible como el tabernáculo, el templo fue construido en el sitio más prominente de la ciudad de Jerusalén. Pero ya sabemos que 400 años más tarde la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón fue totalmente destruido por el imperio de Babilonia. Babilonia. ¿En qué año? 600 años antes de Cristo. Y los judíos fueron deportados a aquel país extranjero. Entre ellos estaba ¿quién? El profeta Daniel. En Segunda de Reyes dice, uno de los siguientes personajes fue el rey de Babilonia que destruyó Jerusalén y al templo. ¿Quién pudo ser? Acuérdense que el rey de Babilonia es aquel que el profeta Daniel le dijo el sueño que había tenido. Claro, muy bien, hermano Miguel, Nabucodonosor. Muy bien, Miguelito, Nabucodonosor. Así es. ¿Cómo se llama el gran rey babilónico que destruyó Jerusalén y el templo de Salomón? Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿En qué fecha aproximadamente lo hizo? 600 años antes de Cristo. Así es, 600 años antes de Cristo. Después de 70 años, los judíos deportados volvieron a Jerusalén en el año 500 antes de Cristo. Aproximadamente construyeron de nuevo el templo que el rey Nabucodonosor había destruido. Que había destruido. El segundo templo, el de Zorobabel. ¿Quién era el líder que inició la construcción del segundo templo en Jerusalén? Zorobabel. ¿Quién construyó el primer templo? A ver, vamos a ver. El hijo de David. ¿Cómo se llamaba el hijo de David? Salomón. Correcto, Salomón. ¿En qué año? Ya sabemos. 1000 años antes de Cristo. ¿Quién construyó el segundo templo? Zorobabel. Zorobabel. ¿En qué año? 500 años antes de Cristo. ¿Ya? Acuérdense que, miren, el primer templo fue Salomón. El segundo, Zorobabel, ¿ya? Que construyó. Hay que acordarse muy bien eso. Hubo dos diferencias importantes entre el templo de Salomón y el que edificó Zorobabel. Recordará que la construcción del segundo templo, 500 años, fue una de las causas del profundo odio entre los judíos y los samaritanos. Debido a la amenaza de los samaritanos, apareció en el segundo templo una modificación en el patio. Pusieron una barrera al otro lado de la cual no podrían pasar los gentiles. Antes sí pasaban, se confundían los gentiles con los judíos, pero después reclamaron los samaritanos, entonces ya pusieron una división. Esa división lo tenemos en la página 23. Ahí está, ahí dice patio de Israel y patio a los gentiles. ¿Ya? Así eran. ¿Lo ven? En el dibujo 4. ¿Lo ven? Así estaba. ¿Ya? Ese para conocimiento, por favor. ¿Ya? Ahora seguimos. Desde entonces el patio exterior se llamaba... El patio exterior se llamaba... Claro, el patio de los gentiles. El patio de los gentiles.
Ya. B, ver el dibujo 4 del templo de Zorobabel en la portada. ¿Dónde quedaba el altar del holocausto y la fuente de bronce o lavatorio? Lavatorio. ¿En patio de los gentiles? No. Patio de En el patio Israel. de Israel, hermano. De Israel. Así es. No podía quedar en otro sitio. Tenía que ser en el de Israel. No de los gentiles. Los gentiles eran extraños. O sea, los extranjeros, que no eran judíos. El segundo templo fue hecho usando el mismo diseño y sitio del primero. Sin embargo, por la amenaza de los samaritanos, tenía 4 partes en vez de las 3 del primer templo. ¿Cuál era primero? Ah, patio de los gentiles. Segundo, patio de Israel. Y el tercero, el lugar santo. Y el cuarto, el lugar santísimo. Y el lugar santísimo. Mire, antes no. Antes era el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en el segundo templo que fue construido por Zorobabel, por reclamo de los samaritanos, se dividió en 4 partes. Dejando de lado a los gentiles. El 15:35. ¿En qué templo apareció por primera vez el patio de los gentiles? En el segundo templo. En el segundo templo. ¿Por qué se puso el patio de los gentiles? Por los samaritanos que reclamaron, pues, por los samaritanos. Sí, ¿cuál de los templos no tenía un patio separado por los gentiles? El primer templo. El primer templo. Así pues, esta fue la primera diferencia entre el templo de Salomón y el que construyeron los judíos al regresar del exilio en Babilonia. El primer templo no tuvo un patio separado para los gentiles, mientras que en el segundo, que fue construido por Zorobabel, sí tenía un patio separado. Ahora veamos la segunda diferencia entre los templos. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón, cerca de 600 años antes de Cristo, el arca del pacto desapareció. 2 de los siguientes construcciones pues tenían vacío el lugar santísimo. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Templo de Herodes. Claro, correcto. En el templo de Herodes. Ahí, en el templo de Herodes, desapareció ¿qué? El lugar santísimo. ¿Cuáles son las 2 diferencias entre el primer y segundo templo? El segundo templo tenía patio de los gentiles. Tenía patio de los gentiles. Y el primero no lo tenía. Y el primer templo no lo tenía. Ahora, la B dice, el lugar santísimo estuvo vacío en el segundo templo. El lugar santísimo estaba vacío. ¿Por qué? Porque el arca desapareció. ¿Y saben por qué desapareció el arca, hermano? Por la sencilla razón de que fue cuando Cristo sacrificó su vida por nosotros. Acá quiero hacerle una aclaración. Cuando sí estaba el lugar santísimo, era porque Jehová estaba ahí. Pero cuando Cristo vino, rompió eso. Y del lugar, el velo de lino fino de aquel entonces, del templo, se rasgó, se rompió. ¿Eso qué nos dice? Que ya Dios no iba a estar en un solo lugar, Dios está en todo lugar. Por eso el lugar santísimo ya en el segundo templo ya no estaba, porque desapareció. Esa es la razón, esa es la explicación, ¿ya? En el primer templo sí estaba figurando allí el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el cofre y ahí estaba representado
Dios, Jehová Dios. Pero en el segundo templo ya no estaba ya él, ya estaba vacío el lugar santísimo. Y como estaba vacío, cuando estaba vacío, ya Cristo se había ofrecido y ya estaba en todo lugar, ya no estaba en un solo lugar, como había antes que Jesucristo venga. Entonces, por eso que hasta ahora Cristo está en todo lugar, está en tu corazón y está en todos los corazones que lo aman y lo buscan. Es así. Pastor, una preguntita. ¿Quiere decir que cuando Jesús muere por nosotros, automáticamente el velo se rompe? Sí, hermana, así es. Justamente cuando el Señor dice, consumado es, y muere físicamente, en ese rato hay un pequeño terremoto, se oscurece el día, y el templo, el velo del templo, que era de lino fino, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese se rasga y se rompe en dos. Eso quiere decir que ya Dios no iba a estar ahí. Dios iba a estar en todo lugar. Dios iba a estar en todo lugar. Como así es. Ya, esa es la explicación, hermano. ¿Ya? Pastor Fernando, sí. Entonces en el segundo templo no hay el lugar santísimo, ¿verdad? O estaba vacío, mejor dicho. Ahora, Sí. ese segundo templo es el templo de Zorobabel, ¿no? Sí. Entonces, aquí en la pregunta 37 también deberíamos marcar la letra C del templo de Zorobabel, porque nos preguntan cuál de las siguientes construcciones tenían vacío el lugar santísimo. Entonces, los que tenían vacío sería el templo de Zorobabel y también el templo de Herodes. A ver, ahora vemos la segunda diferencia entre los templos. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón, ya cerca de el arca del pacto desapareció. Dos de la siguiente construcción pues tenían, claro pues, acá dice dos. Claro, acá dice dos, nosotros hemos marcado uno nomás, es dos. Falta el templo de Zorobabel. La pregunta ahí dice, dos de las siguientes construcciones, dice dos. Y nosotros no hemos olvidado de uno, de uno más. Son dos, pues, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Sí. Ya pasó. Ya. Muy bien, la hermana se ha dado cuenta. Ahora dice, el segundo templo fue contaminado durante el periodo intertestamentario cuando fue sacrificado ahí un cerdo. ¿Sí? Recordará que Judas Macabeo liberó a Jerusalén de los gentiles y purificó el templo cerca del año 2000 a.C. Los judíos celebraban estos hechos durante la fiesta de dedicación, tal como vimos en el libro 4, cuadra 7a, 21-25. ¿Qué rey de Siria profanó el segundo templo mandando sacrificar un cerdo en el lugar? Acuérdense, fue Antíoco Epífanes. No fue Nabucodonosor, fue Antíoco. ¿Cómo se llamaba el rey de Siria que contaminó el templo con el sacrificio de un cerdo? Antíoco Epífanes. Epífanes. ¿En qué fecha lo hizo? 200 años antes de Cristo. El tercer templo. El tercer templo tenemos de Herodes. El tercer templo era el que conocía a Jesús y fue construido por Herodes el Grande. O sea, en el tiempo de Herodes fue cuando Cristo pues vino a ser crucificado. Ese templo lo conocía físicamente en vida, con material sumamente lujoso, tal como el oro y el mármol. Ese porque lo construyó para agradar a los judíos.
Ese fue el fin de Herodes, para agradar al pueblo judío, porque el pueblo judío lo detestaba. ¿Por qué? Porque gobernaba a favor de los conquistadores, del pueblo romano. Ahora, el tercer templo era el que conocía a Jesús y fue construido por Herodes el Grande, con material sumamente lujoso, tales como el oro y el mármol. En realidad, el templo de Zorobabel no fue destruido, sino que formó la base de una total reconstrucción ordenada por Herodes el Grande. Las mejores fueron tan extensas que al final quedó muy poco lo que había formado el segundo templo. El tercer templo fue mucho más magnífico que el que construyeron los judíos cuando volvieron de Jerusalén, de Babilonia. Sin embargo, tal como el templo de Zorobabel, el de Herodes tenía un patio de Israel y un patio de los gentiles. Además, en este templo también el lugar santísimo estaba completamente vacío. Claro, pues, ¿por qué? Vacío por la sencilla razón de que al morir Cristo, dijo, ya Dios no va a estar en ese templo. Dios no va a estar en un cofre de pacto. Dios está en todo lugar ahí, porque la palabra dice, cuando dos o tres están hablando en el nombre de Cristo, el Señor está en medio nuestro, en medio de aquellos que están conversando sobre Cristo. Tanto el tabernáculo como los tres templos tenían el lugar santo, separado del lugar santísimo por un velo. ¿Qué sucedió con el velo del templo de Herodes en el momento de morir el Señor Jesucristo? Lea, dice, 27:51. A ver, justamente ese es lo que el hermano lo había escrito ahí. Vamos a leer lo que el hermano decía. Y que yo le había hablado con palabras. A ver, ¿quién lee, por favor? Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Sí, pues? Y las rocas se partían. La roca, no la piedra. La roca, o sea, las grandes dimensiones de esas piedras grandes, llamado roca, se partían. Sí. Entonces también esa forma en que se parte el velo de arriba hacia abajo también tiene su significado, ¿verdad? ¿Cuál dice? La forma en que se parte el velo también tiene su significado, ¿verdad? Mucho tiene. No, o sea, la parte donde dice de arriba hacia abajo. Sí. Es como decir, la muerte ya no, hasta aquí nomás. O sea, la orden viene de arriba. Es la que el Señor dictamina y dice, ya no. Así es. Sí, hermano. Eso tiene mucho significado. Mucho significado. Sí. Jesús abrió el camino a la presencia misma de Dios. A la misma presencia de la misma de Dios. Claro. Claro. O sea, antes solamente iba una vez al año un sacerdote a la presencia del altar, del lugar santísimo, una vez al año. Acuérdense que Zacarías, que fue el padre físico de ¿quién? De Juan el Bautista. Él entró a la presencia de Dios, le tocaba ese año, al lugar santísimo. Y cuando se va ahí, Dios le habla y le dice que va a tener un hijo y que le debe ponerle el nombre de Juan. Y acuérdese que él se quedó mudo. ¿Por qué? Por su falta de fe. Así es, hermano. Alguien que en realidad podemos estar, hermano, leyendo todos los días, podemos estar en la presencia de Dios,
Pero a veces, muchas de las veces, no solamente aquel que poco lee, sino que nuestra fe es muy débil en la presencia de Dios. Por eso, al menos yo siempre le digo al Señor, Señor, ayúdame, auméntame la fe. Auméntame la fe. Muchos hombres de Dios lo han pedido así. Acuérdense, hermano, que cuando nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, vino un padre con su hijo, que su hijo estaba endemoniado y era lunático, y se tiraba al agua y al fuego para que se muera, y los apóstoles no pudieron curarle. Pero vino Jesús y les contaron. ¿Y el Señor qué? ¿Qué pasó el Señor? El Señor sacó a ese demonio. Y después que lo sacó, cuando ya se iban, los apóstoles le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué? Porque ese demonio era muy fuerte. Y había que sacarlo ¿con qué? Había que sacarlo no solamente con una fe grande, sino que tenía que oraciones, ayuno. Ayuno, dijo el Señor. Ayuno, dijo, con ayuno. Acuérdense, con ayuno hizo, no solamente por la fe que tenemos y decimos, no solamente alimentándonos de la palabra, sino que el ayuno fortalece nuestra fe, hermana. El ayuno fortalece nuestra fe. El amor a Dios. Ese es. Entonces tenemos lo siguiente. Dice, había también otra diferencia el templo de Herodes y el templo de Zorobabel, porque Herodes el Grande no solamente edificó el templo para agradar a los judíos, sino junto al muro del templo edificó una tremenda torre militar para agradar a los romanos, llamada la Torre de Antonia. Acuérdense, la Torre de Antonia era una torre de militarizado. ¿Qué edificó Herodes para agradar a los judíos? Para los judíos era el templo. Y para agradar a los romanos, la Torre de Antonia. La Torre de Antonia está ubicada junto al muro norte del templo de Herodes. ¿Cuál es la letra en el dibujo 5 de la portada que marca el sitio del templo? Ya hemos visto que la letra era P. Ya le hemos escrito y lo hemos visto. Y de la Torre Antonia, ahí miren en el dibujo, hermano, en el primer dibujo que le mostré, no, en el primer dibujo, ahí está la Torre Antonia, pero ahí no se ve bien. Ahí está la letra. Ahí está la letra M, esa es la Torre Antonia. Pero en el dibujo, al comenzar en el primero, en el primer dibujo, ahí está. ¿Ven la Torre Antonia? Así es. Ahí está, más claro. ¿Ya? Pero la Torre Antonia es la que lleva las banderitas. Pero justamente está al lado del templo. El templo era mucho más grande que la tierra. El templo es este. ¿Ya? O sea, la Torre Antonia era más chico, pero el templo era mucho más grande. Y sí. Entonces, volvamos. ¿Dónde nos quedamos? Ya. Según el dibujo, el templo de Herodes tenía un patio a los gentiles, ¿sí o no? Sí, sí tenía un patio a los gentiles. Ya le hemos dicho, por medio de túneles los romanos podían hacer pasar tropas de refuerzo desde afuera del recinto hasta el mismo patio del templo. Entonces la Torre Antonia ¿era para qué? Era para los judíos. Era para los judíos. La Torre Antonia era para los judíos. Ajá, miren. Por medio de túneles los romanos podían hacer pasar tropas de refuerzo desde afuera del recinto hasta el mismo patio del templo. Entonces la Torre de Antonia era para los judíos. Pero era con el objeto de orgullo nacional, no. Con objeto de indiferencia, no. Con objeto intenso, con un objeto
de intenso odio. Ese era. Acuérdense que los judíos le tenían cólera, odio a quién, no solamente a los romanos, sino a Herodes también. Más adelante usted comprenderán que la profecía de la destrucción del tercer templo se cumplió al pie de la letra en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito atacó Jerusalén y destruyó el templo, de modo que no quedó ni una piedra sobre otra. Por el momento basta recordar 3 detalles en este terrible acontecimiento histórico. ¿Cómo se llamaba el general? Le hemos visto que destruyó Jerusalén y el templo. Tito. ¿En qué año sucedió esto? 70 años después de Cristo. Esto de 70 años después de Cristo, hermano, eso ya estaba. ¿Ya estaba qué? Ya lo habían dicho los profetas, de ser una profecía, que Jerusalén iba a ser destruida de 70 años después de Cristo. ¿Cuáles de los 3 templos fue destruido en esta ocasión? El primero, segundo y tercero. ¿Cuál de ellos? El tercero. ¿Y el tercero quién lo construyó? Herodes. El templo de Herodes. Fue el tercero. Dice, el dibujo 6 en la portada muestra la cúpula de la roca. Esta mezquita islámica es fácil de identificar porque tiene techo de forma de cúpula, mientras que todos los templos tuvieron techos rectangulares, planos. ¿Cuáles son los nombres dados a los siguientes lugares en Jerusalén hoy? El edificio que ahora está en el sitio del templo se llama la cúpula de la roca. Y la B dice, la única parte del templo de Herodes todavía en pie es el muro occidental. O de los lamentos. La única parte del templo de Herodes todavía queda en pie. Ese muro, hermana, del templo, todos los años y todos los días, la gente viaja para orar en este muro que es occidental, que ahora se llama el muro de los lamentos. Todo sale por el periódico, las noticias en su tiempo, pero todos los días van muchos extranjeros, van muchos, especialmente los judíos, van a orar en esa pared. En esa pared van y ponen su mano, otros se arrodillan, otros se tienden al piso, van a orar en ese muro de los lamentos. Así es. El edificio que ahora ocupa el sitio del templo de Jerusalén es usado como lugar de adoración, ¿ya ves? Adoración. ¿Por cuál de las siguientes religiones? ¿Por cuál? ¿Por la cristiana? No. ¿Por la budista? Tampoco. ¿Por la judía? Tampoco. Es por la islámica. Islámica. Hemos visto las siguientes 6 épocas de la historia del templo. La Jerusalén de Abraham en el monte Moriah, el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Herodes y la cúpula de la roca. Escriba el número o los números de cada época citada en el cuadro que corresponde a cada una de las situaciones que aparecen en la página siguiente. Aquí hay un trabajito muy. El velo del templo fue rasgada por Jesús. Miren, hermano mío. Aquí en la página 35, en la pregunta 50, ya. Miren, en la pregunta 50, pero en la anterior, la primera, ya. Ahí está 6 números. 6 números. Cada número tiene dice la 1. La Jerusalén de Abraham, un altar en el monte Moriah. Segundo, el tabernáculo. Tercero, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel. El quinto, el templo de Herodes. Y sexta, la cúpula de la roca. Aquí hay que poner, pero la pregunta dice,
escribe el número de cada uno es el número o los números. ¿Por qué? Porque no solamente va un número, pueden ir 1 o 2 o 3. O los números de cada época citada en este cuadro, que corresponde. O sea, acá nos pide, el velo del templo fue rasgado cuando murió Jesús. Vamos a ver acá, ¿dónde fue rasgado? El velo del templo fue rasgado cuando murió Jesús. ¿En qué templo era? ¿De qué templo? ¿De quién era el templo? ¿Quién lo construyó? Herodes. Entonces el número 5 vamos a poner en la A. En el otro 50, hermana, en el otro 50. En la otra pregunta 50. En la página 36. En la página 36. Ahí. Ahí. La A dice, el velo del templo fue rasgado cuando murió Jesús. ¿Qué templo? ¿A qué templo se refería? Al templo de ¿quién? De Herodes. Y ese templo de Herodes, ¿qué número tiene? El 5. Entonces pongan el 5 ahí, correcto. Ahora dice, la B, tenía un patio de los gentiles. Cuando tenía el patio de los gentiles, acá, el patio de los gentiles tenía, ¿quién tenía? El templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Sí tenía. Porque tenía, en los dos templos sí tenían, el 4 y el 5. Tenían el lugar santísimo vacío. ¿Qué templo tenía el lugar santísimo vacío? Era de Zorobabel y de Herodes, que era el 4 y el 5 también. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Ya. Del lugar santo tenían todo, pues. Tenía, no el 1, tenía el 2, el 3, el 4 y el 5. El velo lo tenía todos. Todos lo tenían. Todos lo tenían. El 2, el 3, el 4 y el 5. La E dice, tenía 2 altares de incienso y de holocausto. Todos los templos tenían, todos los tabernáculos sí tenían, el 2, el 3, el 4 y el 5. Todos lo tenían esa división. La F, tenía el arca del pacto en el lugar santísimo. Solamente lo tenían el tabernáculo y el templo de Salomón. El 2 y el 3. No tenía el arca del pacto. No tenía, o sea, había desaparecido. ¿Cuál era? El 4 y el 5. El cual era el templo de Zorobabel y el templo de ¿quién? De Herodes. Era un templo portátil. O sea, cuando Abraham se fue y andaba en forma itinerante, ya no tenían como casa, si no tenían como casa eran las carpas. ¿En dónde? En el 2, porque el tabernáculo ahí lo tenía Abraham. Abraham fue el que hizo el tabernáculo y él es el que en realidad lo inició. Ahora, tenía 4 partes. O sea, ya no tenía 3, sino tenía 4. Y era en los templos de Zorobabel y el templo de Herodes. Era el 4 y el 5. Ahora dice, tenía candelabro, mesa y altar de incienso en el lugar santo. Eso tenían todos. En el 2, el 3, el 4 y el 5. Todos los templos tenían eso. Melquisedec ofreció pan y vino. Este fue el comienzo. O sea, en Jerusalén habrán un altar en el monte Moriah. El 1.
Dios proveyó un cordero como sustituto por Isaac. Este fue cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac en holocausto a Dios. Pastor Fernando, nos ha Bien. faltado resolver la letra I. Tenía solamente 3 partes. Ahí tenía solamente 3 partes. Ya, eso fue al comienzo, el 2 y el 3. El tabernáculo y el templo de Salomón, 2 y 3. Tenía 3 partes nada más. El 4 y el 5 ya tenía 4 partes. ¿Por qué? Porque ya habían dividido. Ya, ahora sí. El 51 sí lo hacen ustedes, pero el 52 dice, usando la lista de 6 periodos del cuadro 50, en página 35, escribe el número correcto del periodo del 1 al 6 al lado de la fecha. Esta es la cronología, es un curso de cronología este mismo. 200 años antes de Cristo. En el mismo, ¿cuándo sucedió? Cuando en la 1 dice, la Jerusalén de Abraham, un altar en el monte Orión. 1. Con Abraham fue 2000 años antes de Cristo. 1400 años antes de Cristo. Esto fue cuando sucedió con el tabernáculo. 2. 1000 años antes de Cristo. Fue con David. ¿Y David qué número tenía? El 3. El templo de Salomón, pues. 600 años antes de Cristo. Ya. 600 años antes de Cristo es del templo de Salomón. 500 años antes de Cristo es en el templo de Zorobabel, el 4. 200 años antes de Cristo. También en el templo de Zorobabel, 4. El año 0. El año 0 puede ser cuando nuestro Señor Jesucristo físicamente fue crucificado. De ahí comenzó el año 1. O sea, es el año 0. 1. Ahí es el número 5, el año 0. 700 años después de Cristo fue el templo de Herodes. Él lo construyó y lo destruyeron. El presente es la cúpula de la roca. Escriba abajo la fecha de cada uno, de cada caso, haciendo uso del respaldo cuando sea necesario. Vamos a ver, hermano. Acá es igualito la cronología. Jerusalén de Abraham, el altar de Moriah, 2000 años antes de Cristo. Moisés construyó el tabernáculo en 1400 años antes de Cristo. Ya Moisés, después de 600 años después vino Moisés. Salomón construyó el primer templo. Salomón es el tiempo de David, 1000 años antes de Cristo. Destrucción del primer templo por Nabucodonosor es 600 años antes de Cristo. Zorobabel construyó el segundo templo, acuérdense, son 500 años antes de Cristo, 500 años. Contaminación del templo de Zorobabel por Antíoco, cuando puso un cerdo ahí en el sitio del holocausto, 200 años antes de Cristo. El templo de Zorobabel purificado por Judas Macabeo, 200 años antes de Cristo también. Construcción del tercer templo por Herodes, remodelando el segundo templo. Ese fue el año 0, hermano. En el tiempo de Jesús, cuando fue crucificado. Destrucción del tercer templo por el general romano Tito, 70 años después de Cristo. Ya está, hermano. Ahora sí. Terminamos.
casa.